Buenas tardes a todos. Qué lindo compartir con todos ustedes esta jornada otra vez en el marco de las charlas que estamos dando con el Colegio de Abogados a través de esta plataforma que nos permite estar más conectados en esta pandemia. Así que hoy les quería dar la bienvenida a ustedes. Esta es una actividad de la Comisión de Género y Diversidades del Colegio de Abogados de Quilmes. Y tenemos el gran honor de que nos acompañe una genia como lo es Sabrina Cartavia, que desde el primer momento que le ofrecimos sumarse a estas charlas, nos dijo que sí, pese a que tiene una agenda recontra complicada. Como ustedes saben, la pandemia hace que las áreas de género, tanto de nación como de provincia, tengan que estar con mucho trabajo y muy atentas, así que desde ya súper agradecida porque se haya hecho un hueco en su tarea habitual. Sabrina es abogada feminista, está recibida con honores en la Universidad Nacional de Buenos Aires, es parte de una ONG, Red de Mujeres, que es una asociación civil que busca llevar la perspectiva de género a distintos ámbitos. Ha trabajado en el marco de la investigación sociojurídica feminista en temas de salud y relación de las mujeres con la justicia en ELA y SEDES. Se desempeñó como abogada del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires entre los años 2014 y 2015, donde desarrolló las políticas de acceso a la interrupción legal del embarazo y formó parte del colectivo Ni Una Menos hasta octubre de 2016, desde octubre de 2016 hasta enero de 2018. Ha escrito diversas publicaciones y dictado capacitaciones sobre género y derecho, así como ha colaborado con defensas legales de mujeres, incorporando perspectiva de género y derechos humanos, con énfasis en la movilización legal, social y mediática, así como el fortalecimiento de víctimas de violencia. Ha trabajado en el armado de redes territoriales que acompañan a mujeres que transitan violencias. Fue asesora en derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de la diputada provincial Lucía Portos entre los años 2013 y 2019. Y actualmente trabaja en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Es investigadora asociada del PIAF, Programa Integral de Abogacía Feminista de UTT, y se desempeña como abogada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el año 2018 ha sido la primera mujer argentina en ser reconocida por la revista Time como una de las líderes de la próxima generación. A su vez, adquirió notoriedad pública por ser la abogada que acompañó la denuncia por violencia sexual de la actriz argentina Thelma Fardín. Y en el año 2019 fue seleccionada por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de la República de Francia para formar parte del programa de Personalidades del Futuro, PIPA, en la sección dedicada a igualdad de género. Valía la pena que les cuente todo esto, muchos la conocen, otros no, pero bueno, bienvenida y gracias, Sabrina, por estar en el Colegio de Abogados de Quilmes. Muchas gracias por este recibimiento y por supuesto por la invitación. Para mí es fundamental trabajar con los abogados y las abogadas de la matrícula para poder seguir profundizando el conocimiento sobre, bueno, la perspectiva de género y los derechos de las mujeres lesbianas, travestis, trans y personas no binarias. Así que bueno, tenemos poco tiempo y mucho contenido, hay mucho que condensar, así que voy a empezar. Les voy a compartir en la pantalla un PPT para que empecemos a trabajar en conjunto. Ahí está. ¿Ahí lo ven todos? ¿Sí? ¿Estamos ok? Perfecto. Bueno, en primer lugar, a ver, voy a acomodar un poco acá las cosas. Ahí vamos. Bueno, en primer lugar, les quiero decir que esta presentación justamente va a tener que ver con la introducción de la perspectiva de género en el trabajo, digamos, de los abogados y las abogadas. Para eso entiendo que es fundamental, primero que nada, entender qué conocemos por perspectiva de género. Y la perspectiva de género es justamente una categoría de análisis
Es a su vez un mandato de derechos humanos que ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha sido reconocido en jurisprudencia de tribunales internacionales de derechos humanos y que también está en el artículo 5 de la Convención contra toda forma de violencia hacia las mujeres, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, y en el artículo 6 de la Convención Belém do Pará, que es la convención que nos protege a las mujeres de toda forma de violencia en el sistema interamericano de derechos humanos. Además, la perspectiva de género es una garantía contra la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque justamente lo que busca es proponer investigaciones, procesos y sentencias que estén libres de estereotipos de género y que estén basadas en hecho, prueba y derecho. Por lo tanto, tiene que ver, digamos, intrínsecamente con el debido proceso, que está también reconocido en numerosos pactos internacionales y en nuestra Constitución Nacional. Cuando vamos al ámbito del acceso a la justicia, la perspectiva de género lo que nos permite hacer es evaluar en qué medida las prácticas institucionales del derecho habilitan el uso de razonamientos que son discriminatorios. Y esos usos de razonamientos discriminatorios han sido histórica y socialmente avalados y naturalizados por nuestra sociedad. Y por lo tanto, como digamos, somos parte de una sociedad que es machista, o sea, todos, todas, todes somos machistas y tenemos que, digamos, llevar adelante un trabajo grande para convertir esto, porque justamente fuimos socializados y educados en una sociedad que es machista. Por lo tanto, las instituciones que produce nuestra sociedad, por ejemplo, la justicia, el poder judicial, también son instituciones de tipo machistas. En ese sentido, existe un deber constitucional y de derechos humanos, como hemos visto en el artículo 5 y el artículo 6 de Belém do Pará, de erradicar estas prácticas, porque en caso de que no se erradiquen esas prácticas, estaríamos frente a un supuesto de responsabilidad internacional del Estado. Entonces, lo que tenemos que empezar a entender es que la discriminación se asienta en estereotipos de género. En nuestra sociedad, digamos, los podemos, se quiere clasificar en tres especies. Tenemos estereotipos latentes en la sociedad, de los cuales hay explícitos, o sea, por ejemplo, todas las mujeres mienten, o todas las denuncias que se realizan son falsas, sería un estereotipo explícito, pero también hay estereotipos implícitos, ¿sí? Y esto lo vemos mucho cuando vamos al ámbito, digamos, del derecho penal en específico, cuando, por ejemplo, se decide no investigar una hipótesis, o en las formas en las cuales se decide recolectar la prueba, o en relación con la prueba que decido no recolectar, o cuando se valora esa prueba, o cuando descarto determinada prueba y no fundo, digamos, por qué la descarté. Entonces, en ese sentido, podemos encontrarnos con estereotipos desde el punto de vista implícito. En este sentido, la recomendación 33 del Comité CEDAW sobre acceso de las mujeres a la justicia ha dicho que los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia. Los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas, en mitos, en lugar de hechos. Y esto es fundamental, como yo les decía, para evitar sentencias, investigaciones y resoluciones que son arbitrarias. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que esos estereotipos se pueden dar en cualquier momento del proceso. Por eso es fundamental conocerlos, tener la formación indicada para no replicarlos, detectarlos y justamente cuando los detectamos ponerles un freno y no dejar que, digamos, empapen todo un proceso. En ese sentido, la CEDAW ha dicho que los jueces, magistrados y árbitros no son los únicos agentes del sistema de justicia que aplican, refuerzan y perpetúan los estereotipos. Los fiscales, los encargados de hacer cumplir la ley y otros agentes suelen permitir que los estereotipos influyan en las investigaciones y en los juicios, especialmente en casos de violencia basados en el género, y dejar que los estereotipos socaven las denuncias de las víctimas y los supervivientes. Y al mismo tiempo apoyan las defensas presentadas por el supuesto perpetrador. Por consiguiente, los estereotipos están presentes en todas las fases de la investigación y del juicio, y por último, influyen en las sentencias. En segundo lugar, tenemos estereotipos que son intrínsecos al derecho. ¿Por qué? Porque justamente el derecho tiene una pretensión de ser objetivo y neutral,
pero la mayoría del derecho que conocemos fue creado por varones, a imagen y semejanza de las experiencias de los varones, y condensan a lo masculino como el universal. Por ejemplo, les podemos dar un ejemplo, pensemos que hasta 1985 la patria potestad no era compartida. La patria potestad era exclusiva de los varones, entonces las mujeres estaban por fuera de la posibilidad de tomar decisiones respecto a la crianza y la educación y el cuidado de sus hijos. En este sentido, tenemos un estereotipo que fue intrínseco al derecho, o sea, el pensar que las mujeres no tenían la capacidad suficiente como para tomar este tipo de decisiones. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, ha dicho que debe examinarse las leyes y las políticas para asegurar que cumplan con los principios de igualdad y no discriminación. Y este análisis debe evaluar su posible efecto discriminatorio, aun cuando su formulación o redacción parezca neutral y se apliquen sin distinciones textuales. En tercer lugar, lo que tenemos que entender es que también por la forma en la cual los estereotipos moldean la aplicación y la interpretación del derecho, están presentes. En ese sentido, lo que tenemos que ver es que generan resultados discriminatorios por cómo se interpreta el derecho en base a los estereotipos. En este sentido, la Recomendación General 19 de la CEDAW, que se llama la violencia contra la mujer, ha establecido que existe una estrecha vinculación entre la discriminación contra la mujer, la violencia contra la mujer y la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La aplicación cabal de la CEDAW exige que los Estados partes adopten medidas positivas para eliminar todos los aspectos de la violencia contra la mujer. O sea que esto también, digamos, incide en aplicar la perspectiva de género para poder interpretar y aplicar el derecho. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que en nuestro Estado existe el deber de debida diligencia, que es la obligación que tiene el Estado de investigar seriamente, esto quiere decir con todos los medios que tenga a su alcance y disposición, para poder, en primer lugar, identificar a los culpables, sancionarlos y reparar a las víctimas. Además, en los casos de violencia por razones de género, esto se ve reforzado por la Convención de Belém do Pará. En este sentido, digamos, me gustaría recordar el fallo de Cámara Federal de Casación Penal Martínez Hassan, que fue un fallo que fue bastante conocido porque se trató de una mujer que transportaba estupefacientes por la frontera entre Argentina y Bolivia, ¿no? De Bolivia a Argentina. Cuando se investiga el hecho, se dan cuenta, o sea, la mujer relata que ella estaba transportando cocaína porque su hijo era un paciente oncológico, su hijo pequeño tenía leucemia y ella no tenía dinero suficiente como para afrontar el tratamiento médico. Por lo tanto, en esa situación de extrema vulnerabilidad y frente a la desesperación de no tener el dinero para el tratamiento de su hijo, todo esto fue probado en la causa, o sea, efectivamente, digamos, el hijo estaba en tratamiento oncológico y ella lo había dejado en el hospital solo para poder, digamos, realizar este transporte de droga y contar con el dinero, le habían prometido $500 para poder continuar con el tratamiento, digamos, que requería su hijo menor de edad, un niño. Y en estas circunstancias ella además relató que era víctima de violencia por razones de género, que el padre del niño no se hacía cargo del niño, y todo esto en primera instancia no fue considerado por los tribunales, y cuando llegó a la Cámara Federal de Casación, se estableció el siguiente estándar que dice que si la violencia de género es invocada durante un proceso, genera la obligación de actuar con debida diligencia. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, obligaciones de derechos humanos y porque esto está puesto también en la Convención de Belém do Pará. Entonces, hay un deber de investigar esta violencia, pero claro, justamente para cumplir con ese deber, cuando, digamos, tenemos un testimonio o nos llega una consulta jurídica, tenemos que poseer habilidades para poder reconocer que estamos frente a un caso, digamos, que tiene elementos de violencia de género, para poder tomar las medidas para investigar, y que esa investigación además esté libre de estereotipos. Si yo no conozco todo esto, difícilmente puedo actuar con la debida diligencia que marcan los compromisos internacionales del Estado. Ahora bien, si nos ponemos, vamos, digamos, a una pregunta en concreta, ¿no? ¿Qué son los estereotipos de género? Ya dijimos qué es la perspectiva de género, dijimos que está muy ligada, intrínsecamente ligada al reconocimiento de esos estereotipos de género y que no sean aplicados durante el proceso, pero bueno, ahora la siguiente pregunta que nos surge es justamente ¿qué son los estereotipos de género? Y esa pregunta nos la responde la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero versus México. Y los entiende como una preconcepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles
que son o derivan de ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar a la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género, socialmente dominantes y persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Condiciones que se agravan cuando se reflejan explícita o implícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales. Entonces, lo que tenemos que entender justamente es que estos estereotipos de género lo que hacen es direccionar las investigaciones y las respuestas que nos da el Poder Judicial. Y esto ha sido reconocido también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hernández Gutiérrez versus Guatemala, donde ha entendido que las referidas omisiones investigativas relacionadas con la falta de seguimiento de líneas lógicas de investigación fueron una consecuencia directa de una práctica común de las autoridades encargadas de la investigación, orientadas hacia una valoración estereotipada de la víctima, lo que, aunado a la ausencia de controles administrativos y o jurisdiccionales que posibilitaran la verificación de las investigaciones en este tipo de casos, así como la rectificación de las irregularidades presentadas, afectó la objetividad de dichas autoridades, denegándose el derecho al acceso a la justicia. Te lo puedo poner si querés. Se escucha el audio de alguien, se ve que se abrió. Ahí está. Las investigaciones justamente dejan de ser eficaces, porque hay una serie de fallas que existen en la debida diligencia. Entonces, durante las primeras etapas de la investigación se dan estas fallas que luego perjudican al proceso en su totalidad y que son arrastradas hasta el momento de la sentencia. Por eso decíamos en un primer momento que la falta de perspectiva de género y estos juicios que son discriminatorios se puede dar en cualquier momento de la investigación y por cualquiera de los actores que está involucrados en el proceso. Entonces, el problema justamente es que nos alejamos de los criterios que tienen que ver con digamos, la objetividad, si se quiere, imparcialidad y exhaustividad en el proceso. Porque lo que suele hacerse es que las investigaciones se dirigen de acuerdo a la confirmación del estereotipo que existe. Y esto ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Belli Franco y otros versus Guatemala, donde ha dicho que la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia, y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, lo cual se traduce en una inacción por parte de fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales. Ahora bien, continuando con esto, yo quería, digamos, tomar, ahora que ya vimos toda esta parte de estereotipos y de marco internacional de los derechos humanos, así como algunas recomendaciones generales y jurisprudencia internacional, meternos en dos casos de nuestro país. Uno es un fallo de Corte Suprema de la Nación, que se conoció como RCE, es un caso que se resolvió a fines del año pasado, en diciembre de 2019, data de hechos que son de 25 de diciembre del 2011, o sea, 8 años atrás. Y ahí también hay que hacer una reflexión sobre el tiempo, ¿no? que demoran en tener resolución las causas en nuestra provincia. Es un caso de la provincia de Buenos Aires, digamos, es un caso que llegó a Tribunal Oral de San Isidro, y justamente es un caso de legítima defensa en contexto de violencia por razones de género. Los hechos que se describen son los siguientes. RCE convivía con S, quien era su expareja, había intentado dejar la convivencia, pero bueno, no contaba con los medios económicos para poder, digamos, sostener una convivencia sola con sus hijos, entonces dependía económicamente de la posibilidad de compartir el hogar con el señor S. Teníamos un historial previo de violencia por razones de género, de hecho ella había realizado una denuncia un año antes, en el año 2010, una denuncia que decidió después, digamos, no ratificar y no seguir adelante con el proceso, porque justamente como tenía una dependencia económica, le costaba mucho a ella por sostener su vida por fuera, o sea, ella se fue a vivir a la casa de un hermano después de ese hecho, un hecho por el cual la hospitalizaron,
se fue a vivir a la casa de su hermano, pudo vivir en la casa de su hermano durante 3 meses, pero al no tener las condiciones materiales y al no lograr procurarse una vivienda para irse con sus 2 hijas, decidió volver a convivir con ese. Los hechos del 25 de diciembre, que son los que entran, digamos, en el debate, son los siguientes. Se dice que, bueno, que estaba S en la casa, que RCE entró a la casa, y a S no le gustó la forma en que RCE la saludó, y eso inició una discusión. Esa discusión terminó con golpes, y en el contexto donde ella estaba siendo golpeada, estaba adentro de la cocina de la casa, ella tomó un cuchillo y lo lesionó. Esto inició una investigación en contra de RCE por lesiones graves. El caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque a RCE la habían encontrado culpable y la habían condenado. Ahora, lo interesante de este caso y el por qué la Corte se mete en este caso es porque justamente, si bien existía, digamos, el testimonio de RCE que decían que ella había herido a su expareja para defenderse de los ataques, y había múltiples elementos de corroboración externa de lo que ella decía en este caso, como por ejemplo había testimonios de sus hijas que habían sido testigos del hecho en concreto, pero también había testimonios de otras personas que habían sido testigos de violencia verbal por parte de él, o que habían sido testigos de los golpes de ella en otras ocasiones. Había un informe también de la médica legista que constata que ese día RCE presentaba hematomas, que presentaba palpitación en el abdomen, en las piernas y dolor en el rostro, pero sin embargo, digamos, si bien existían todos estos elementos de corroboración externa, el testimonio de RCE y una denuncia previa de menos de un año atrás de RCE contra su expareja, el tribunal oral estableció que RCE mentía. Y realizó una valoración de la prueba basada justamente en estereotipos de género, por lo cual, digamos, la sentencia devino para la Corte Suprema de Justicia en arbitraria. Y en este sentido, digamos, si bien en este caso teníamos marcas físicas, porque según el informe de la médica legista había hematomas, palpitaciones en el abdomen, en las piernas y dolor en el rostro, el tribunal tuvo por no probado que RCE fue golpeada y negó que existiera en ese caso violencia por razones de género. Estamos frente, como yo les decía, a un supuesto de arbitrariedad. Y en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en el caso Gutiérrez Hernández y otros versus Guatemala, que los prejuicios personales y los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió o no un hecho de violencia y en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. Entonces, justamente, como yo les decía anteriormente, estos estereotipos de género, en este caso es el estereotipo de la mujer mendaz, o sea, las mujeres mienten en los procesos judiciales, generan que las investigaciones, así como las ponderaciones que se realizan de la prueba, se orienten para confirmar el estereotipo. En ese sentido, por ejemplo, que las mujeres mienten en los procesos. En este sentido, también, digamos, en Gutiérrez Hernández y otros versus Guatemala, la Corte ha dicho que cuando se utilizan los estereotipos en las investigaciones de violencia contra las mujeres, se afecta el derecho a una vida libre de violencia, más aún en los casos en que estos estereotipos, por parte de los operadores jurídicos, impiden el desarrollo de investigaciones apropiadas, denegándose además el derecho al acceso a la justicia de las mujeres. A su vez, cuando el Estado no desarrolla acciones concretas para erradicarlos, los refuerza e institucionaliza, lo cual genera y reproduce violencia contra las mujeres. Entonces, volviendo al estereotipo de la mujer mendaz, lo primero que tenemos que entender es un resabio, que es un resabio que está en nuestro derecho. Es un resabio del derecho romano. En su momento, digamos, se consideraba que las mujeres tenían una propensión natural e inherente a la mentira, por lo tanto no podían ser testigos en juicio. Si bien esa norma legal hoy no está inscripta en nuestro derecho, o sea, no la tenemos en los códigos, lo que vemos es que su influencia cultural sigue permeando las conciencias de las personas. Entonces, por eso justamente es un estereotipo, porque no se basa en lo que sabemos y en la realidad, sino que es un prejuicio. Es un prejuicio que después va a dirigir y va, digamos, a embeber toda la investigación que se realice. Entonces, en este caso, digamos, de RCE, se utiliza este estereotipo de la mujer mendaz, y, digamos, lo que hace el tribunal es que frente a la contradicción en los testimonios, porque RCE dice que fue golpeada, y su expareja dice que él no la golpeó, pero sin embargo después tenemos elementos de corroboración externa
que justamente lo que hacen es comprobar que él la había golpeado y que ella se había defendido. Entonces lo que dice la Corte Suprema en este caso de RCE es que en los casos de legítima defensa, cuando se alega legítima defensa en contextos de violencia por razón de género, hay que aplicar los principios que ya conocemos en el derecho, por ejemplo, el indubio pro reo y la prohibición non licet, ¿no? Frente a que el hecho no es claro, lo que debemos hacer es adoptar la alternativa fáctica más favorable, en este caso, a la imputada. Y si bien, en este caso, aunque había prueba y se corroboraba el relato, se descartó en forma arbitraria el hecho de que RCE, digamos, alegaba que había una situación de violencia por razones de género. Y esto es lo que dice el tribunal oral para desechar justamente digamos, lo que se argumenta en relación con la violencia por razones de género. Dice el tribunal, la falta de concordancia entre la entidad de la golpiza y las lesiones corroboradas restaban credibilidad a los dichos de R, ya que dijo que sufrió piñas en la cabeza, pero no refirió dolor ni se constataron hematomas en el rostro. Lo que están haciendo acá es, primero, en primer lugar, digamos, no están aplicando el informe de la médica legista, que dice que sí había hematomas y que se constataban las lesiones. En segundo lugar, están, digamos, también eludiendo que existían, digamos, que no era la primera golpiza, que justamente RCE había denunciado en el año 2010 y que esto había generado una hospitalización, y también eluden el testimonio de RCE, que decía, nunca antes me defendí porque le tenía miedo, esta vez me defendí porque pensé que me iba a matar y porque me pegaba y me pegaba. También, digamos, en este caso, aplicaron ese estereotipo de la mujer mendaz, no solamente a RCE, sino que lo aplicaron a otras mujeres que dieron testimonios en el caso. Por ejemplo, se relativizó la declaración de la testigo M, según palabras del tribunal, por ser otra mujer que dice ser golpeada. En este sentido, y en este fallo, en relación con esta afirmación del tribunal oral, la Corte Suprema de Justicia estableció que la condición de ser víctima de violencia tampoco per se mengua el valor de un testimonio. Entonces acá vemos cómo el estereotipo de la mujer mendaz se transforma en el estereotipo de la mujer mendaz que denuncia, o sea, como si todas las mujeres que denunciaran violencia por razones de género fueran mentirosas. Y lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación justamente es que esto es un estereotipo y que no puede fundarse meramente en este estereotipo, descartar la plataforma fáctica y de prueba que teníamos en relación con que RCE había sido golpeada y efectivamente era víctima de violencia por razones de género. También, en este sentido, tenemos que recordar que otros testimonios que están dentro de, digamos, que están dentro de la causa de RCE también fueron descartados por falta de precisión en la fecha. O sea, si bien decían que había habido, por ejemplo, una madre del colegio, digamos, que mandaba a sus hijos al mismo colegio, una mujer madre que mandaba a sus hijos al mismo colegio que las hijas de RCE, declaró que la había visto golpeada, que ya había visto que tenía golpes. Otra vecina declaró que ella había presenciado hechos de violencia verbal, pero no podían precisar la fecha. Dijeron, bueno, sí, fue alrededor del 2010, 2011, no pudieron decir que fue, o sea, el 3 de octubre a las 15 horas. Y en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rosendo Cantú versus México, pero también en Fernández y Ortega versus Perú, y en J versus Perú, ha establecido que no es inusual que el recuento de hechos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados a priori inconsistencias en el relato. Al respecto, el tribunal toma en cuenta que los hechos se relacionan con un momento traumático sufrido, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al rememorarlos. No es la primera vez que un Tribunal Internacional de Derechos Humanos debe observar eventuales divergencias en los relatos de personas que refieren violaciones sexuales de las cuales habrían sido víctimas. No obstante, de la lectura de las declaraciones mencionadas, el tribunal considera que las diferencias en su relato no resultan sustanciales. Si bien el estándar que establece la Corte Interamericana en estos casos se refiere a violencia sexual, este estándar también es aplicable a violencia por razones de género. ¿Por qué? Porque suelen ser hechos que comparten características, como cuáles, que se realizan en presencia, digamos, sin presencia de testigos, donde justamente el testimonio de la persona pasa a ser una pieza clave, digamos, de la persona que denuncia, que luego, digamos, se tiene que corroborar con otros elementos externos de corroboración. Entonces, lo que se señala acá es que no es correcto hacer un análisis minucioso de los relatos para afirmar que cualquier imprecisión o olvido convierten al testimonio en falso.
porque ahí justamente lo que estaríamos haciendo es aplicar el estereotipo de la mujer mendaz. Lo que sí hay que hacer es analizar el contexto en el cual se brindan esas declaraciones. El paso del tiempo, los nervios, el trauma que se genera en este tipo de hechos. Y la afectación, básicamente la afectación subjetiva que provoca recordar y poner en palabras hechos que han sido traumáticos y afectan a la dignidad de las personas. Entonces lo que debemos tener son parámetros sobre, justamente lo que debemos evitar son aquellos parámetros sobre cómo deben, digamos, comportarse las víctimas. Y acá pasamos al siguiente estereotipo. Ya vimos el de mujer mendaz, y el siguiente estereotipo es el de la mala víctima. Se relacionan mucho el estereotipo de la mala víctima con el estereotipo de la mujer mendaz. Justamente el estereotipo de la mala víctima refiere a las expectativas arbitrarias que tienen los operadores jurídicos sobre cómo debe ser el comportamiento adecuado de una víctima. Y en este sentido, bueno, justamente lo que nos dice la Corte Suprema en RCE es que la falta de precisión relativa a las fechas no implica que los golpes no hayan existido, sino que son, digamos, como olvidos o imprecisiones que pueden entenderse en este contexto. Pero en el contexto de RCE, lo que llamamos, digamos, el estereotipo de la mala víctima influyó en forma directa. ¿Por qué? Porque la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires declaró improcedente la impugnación contra la condena que realizó la defensa de RCE, por considerar que si bien no debía descartarse ninguna situación de hostigamiento, no pudo afirmarse con certeza que una agresión de SAR que le permitiera comportarse como lo hizo cuando podría haber actuado de otra forma. Y acá entramos justamente en qué es esto de podría haber actuado de otra forma, y ahí es lo que vemos es que esa es la plataforma justamente del estereotipo de la mala víctima. Ese podría haber actuado de otra forma es una afirmación sin sustento, que no da una explicación de cuál es esa otra forma, ni qué acción debería haber llevado adelante RCE, y que no la contrasta con los hechos. Por ejemplo, podría decirle, podría haber hecho otra cosa. ¿Qué podría haber hecho? Hacer una denuncia. Vemos que ella ya había hecho una denuncia en el 2010 y que eso no tuvo ningún, digamos, efecto en frenar la violencia por razones de género. Entonces acá hay algo, digamos, donde en esta cuestión de la acción que entiende el Poder Judicial que podría haberse llevado adelante, donde lo que subyace es que descreen que haya sido víctima porque justamente no se presenta como completamente pasiva y ajena a toda agresividad, sino que lleva adelante una acción para defenderse, porque ella justamente está diciendo que pensaba que iba a matarla, porque ya había tenido un episodio de violencia muy grave, digamos, y eso ha quedado probado en la causa, donde ella terminó en el suelo, mientras él le pegaba golpes de puño y patadas, que requirió ser hospitalizada, y sus hijas fueron testigos de esto y lo aportaron en el juicio, así como se aportó la primera denuncia que se había realizado. Entonces justamente lo que se está buscando es una víctima que sea absolutamente pasiva y ajena a toda agresividad. Entonces es el estereotipo de la buena víctima. Ahora, cuando una víctima de violencia por razones de género lleva adelante, por ejemplo, en este caso, defenderse, el estereotipo empieza a jugar en contra de ella. Y hay algo que también, dice justamente el Comité CEDAW en su recomendación general número 35, que es sobre la violencia por razón de género contra las mujeres. Y sobre esta cuestión, digamos, de las buenas y las malas víctimas, entiende que la aplicación de nociones preconcebidas, estereotipadas de lo que constituye violencia por razón de género contra la mujer, de cuáles deberían ser las respuestas de las mujeres a esa violencia, y del criterio de valoración de la prueba necesario para fundamentar su existencia, pueden afectar los derechos de la mujer a la igualdad ante la ley y a un juicio imparcial. Además, el Comité CEDAW, en la Recomendación General 33, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, ha establecido que los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos en lugar de hechos, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de la justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. Y esto es algo, digamos, que está bastante, lo vemos bastante habitualmente, sobre todo cuando hechos de violencia por razones de género se subsumen o se entienden como agresiones recíprocas, como si fuera una riña callejera, cuando en realidad estamos frente a situaciones de violencia física y psicológica muy graves. Y en este sentido, esto es bastante evidente en el siguiente fragmento de la resolución del Tribunal Oral en el caso de RCE, donde dicen lo siguiente:
Si bien no describo que haya recibido golpes de su marido, tampoco descarto que haya hecho propia la ley del talión. O sea, acá vemos cómo, nuevamente, se desconoce normativa internacional y el desarrollo de los estándares para abordar la debida diligencia en casos de violencia de género, y lo que hace es colocarse en pie de igualdad al agresor con la agredida. Entonces acá lo que nos tenemos que preguntar es, ¿estaban verdaderamente en condición de igualdad? Y acá entra justamente a operar lo siguiente. O sea, lo que tenemos que entender es el contexto, porque si analizamos este hecho solamente, digamos, frente a lo que ocurrió el 25 de diciembre que se está denunciando y no vemos que hay un contexto, porque este tipo de casos además son muy particulares, porque no es lo mismo que se den esto, digamos, en el contexto de una pareja que se dé, por ejemplo, en una riña callejera. No es lo mismo. Entonces acá tenemos que incorporar el contexto. Y acá lo que surge del contexto es lo siguiente, que el 13 de mayo de 2010 RCE denunció que fue golpeada por su expareja, aunque decidió no instar la acción penal por sentir culpa y depender económicamente del agresor. Además, R declaró que R declaró que ese le pegaba, y en el año 2010 se animó a denunciarlo, y que se fue a vivir a la casa de su hermano, pero que a los 3 meses regresó porque allí sus hijos carecían de comodidad. La golpiza esta del año 2010 además fue presenciada por la madre y la hermana de ese, que no intervinieron, pero sí lo hicieron 2 vecinos que la sacaron porque ella estaba en el suelo y estaba él golpeándola y pateándola. Además refirió que una madre del colegio de su hija le había contado que era golpeada porque la vio marcada, y además de la agresión ya referida, dijo que sufrió otras verbales y físicas. Entonces, lo que nos demuestra este caso es que no estaban en pie de igualdad, que existía una dependencia económica, porque RCE no tenía los medios para poder irse de la casa, o sea, no tenía medios de subsistencia autónoma, no se podía ir con sus hijas. Hay una denuncia anterior que se hizo poco tiempo antes, o sea, un año y medio antes de estas situaciones de violencia por razones de género. Tenemos los testimonios de las hijas de RCE, que dicen que nunca jamás vieron que su mamá le pegara a su papá, pero sí vieron cómo el papá le pegaba a la mamá, y vieron cómo ella estaba tirada en el piso mientras él le pegaba golpes y puños en la oportunidad del 2010. También hay testimonios de otras personas que presenciaron las violencias verbales y dijeron además que vieron las marcas en el cuerpo. Sin embargo, nada de esto fue considerado por el tribunal, que justamente no basó su fallo en hechos y pruebas, sino que lo basó en estereotipos de violencia por razones de género. En relación con la violencia contra las mujeres, nosotros tenemos que entender que tenemos un marco normativo internacional, pero también tenemos un marco normativo nacional, que es la Ley 26485, que define los diferentes tipos y modalidades de violencia. Entonces, tenemos que entender que según nuestra normativa, la violencia no es solo física, no es solamente la que se da a través del golpe y deja marcas, sino que hay diferentes tipos y modalidades de violencia. Y que un contexto coactivo, como el que describe RCE, no está solamente determinado por las golpizas y las marcas físicas, sino que hay que investigar más allá. Y tenemos que entender también que el artículo 16, inciso 1 de la 26485 nos da amplitud probatoria en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque justamente reconoce que hay un problema, digamos, en este tipo de casos, y es que se suelen dar sin testigos, y justamente el testimonio de la víctima es fundamental. Entonces nosotras del testimonio de la víctima tenemos que extraer esas marcas que existen de violencia por razones de género y luego corroborarlas con elementos externos. Y en este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este caso RCE, ha establecido que el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, que es responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención Belém do Pará, ¿no es cierto?, de los Estados partes, ha recomendado, en el marco de la alegación de la legítima defensa en un contexto de violencia contra la mujer, la adopción de los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado para otro grupo de casos en los que aquí interesa entender que la declaración de la víctima es crucial y que la ausencia de evidencia médica no disminuye la veracidad de los hechos denunciados, y tampoco la falta de señales físicas implican que no se haya producido la violencia. De todas formas, vuelvo a recordar que en el caso de RCE sí había prueba de marcas físicas que estaba, digamos, a disposición, había testigos y teníamos un peritaje de la médica legista. El siguiente estereotipo que me parece que es fundamental abordar es el estereotipo que indica que justamente las mujeres podrían salir de relaciones violentas y que si no lo hacen es porque no quieren. Entonces acá también volvemos a esto que decía anteriormente la Cámara, y era, bueno, podría haber actuado de otra forma.
Entonces, acá lo que se ve justamente es ese estereotipo de que, bueno, si una quiere salir de la violencia de género, es sencillo salir de estas situaciones. Y lo que está todo el tiempo atrás en este tipo de casos son preguntas sobre por qué no hace la denuncia o por qué no se fue. Justamente en el caso de RC esto no debería aplicarse porque ella hizo una denuncia previa, intentó irse, pero tuvo que volver. Y en este sentido, sobre estos estereotipos en relación con por qué no hace la denuncia o por qué no se fue de la casa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rosendo Cantú versus México, nos dice que la omisión, por ejemplo, de hacer una denuncia, puede deberse a no contar con la seguridad o confianza suficiente para poder hablar sobre lo ocurrido. Y en este sentido hay que tener en cuenta, cuando nosotros decimos, bueno, ¿por qué no denunció?, todos los obstáculos que existen para llevar adelante una denuncia. Obstáculos que pueden ser regionales, obstáculos económicos, estructurales, subjetivos y administrativos. Además, a eso se le suma que las intervenciones son deficientes. Y las mujeres saben eso. O sea, se dan cuenta que cuando hacen una denuncia de violencia por razones de género, la respuesta del sistema no es eficiente. Y esto lo vemos porque no se controla el cumplimiento de las medidas de protección, porque existe una negativa aún en día a tomar denuncias, porque el estereotipo de la mujer mendaz es constantemente aplicado, y porque no hay políticas públicas de acceso a apoyos necesarios que no estén atadas a la judicialización. O sea, en el caso de que, por ejemplo, una mujer que es víctima de violencia por razones de género quiera acceder a ayudas estatales, a apoyos estatales para poder salir de la violencia por razones de género, justamente se le suele exigir la denuncia como un paso previo, ¿no? Como si no hubiera denuncia, no hay política pública. Y eso es un problema, porque en mi experiencia las mujeres no tienen ningún interés en la respuesta punitiva por parte del Estado. O sea, no te dicen que quieren que las personas que ejercieron violencia contra ellas vayan presas. Lo que te dicen es que no quieren ser más molestadas, que quieren que se respete sus derechos, y que cuando se trata, digamos, de exparejas con las cuales tienen hijos, que esas exparejas se hagan cargo justamente de las tareas de cuidado. O sea, que se hagan cargo del régimen de comunicación, que vean a los hijos, que cuiden a los hijos, y en el caso, digamos, de que corresponda, que pasen la cuota alimentaria. Y eso es justamente algo que podríamos intentar que se empiece a resolver por fuera de la obligación de llevar adelante una denuncia penal. O sea, después de hechos de violencia, la mayoría de las mujeres lo que quieren es que no ser más molestadas y que los varones, digamos, cumplan con un determinado estándar de comportamiento. Y esto, el tema, digamos, de las intervenciones ineficientes, también lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras, que es también conocido como calpo algodonero. Y nos dice que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia. Justamente, digamos, el estereotipo del por qué no se fue, por qué se quedó en la casa, digamos, la aplicación de este estereotipo, lo que hace es minimizar el riesgo. O sea, como decir que, bueno, que la violencia por razones de género en realidad no es tan riesgosa. Asume justamente que las mujeres mienten o exageran en los casos de violencia por razones de género, naturaliza la violencia por razones de género, construye impunidad y desprotege a las mujeres. Y en este sentido hay, digamos, una herramienta que nos sirve mucho para entender las dinámicas y con la cual necesitamos trabajar los abogados y abogadas que tengamos este tipo de causas, y es justamente el círculo de la violencia, que nos explica cómo se desarrolla la violencia por razones de género, que suelen estar, digamos, comienzan con una etapa de luna de miel, donde todo está bien, se genera una etapa de acumulación de tensión, donde se empieza a revelar que existen, digamos, determinadas cosas que el varón no quiere que la mujer haga, y en muchos casos las mujeres empiezan a adaptar su comportamiento, por ejemplo, a cambiar de vestimenta, a reducir sus interacciones sociales, a distanciarse de determinadas personas, y esto finalmente desemboca en una etapa de explosión donde se dan los hechos de violencia, que pueden ser los insultos y puede pasar a los golpes. Después lo que ocurre es que el varón demuestra arrepentimiento, promete que nunca más va a volver a hacer eso,
y nos encontramos con otra etapa del círculo, donde vuelve a generarse tensión, se vuelve a explotar, vuelve a haber luna de miel, y lo que sucede en este círculo es que va increyendo, o sea, nunca la violencia de género empieza, no va de 0 a 100 kilómetros por hora en poco tiempo. Justamente la violencia por razones de género se va asentando en estos círculos, entonces cada vuelta que da ese círculo, la violencia se vuelve más grave, más grave. Puede ser que en la primera vuelta del círculo no haya golpes, puede ser que haya solamente, digamos, una manifestación de violencia externa, como puede ser romper objetos, pero ahí también tenemos que tener especial, digamos, atención a ver que, por ejemplo, cuando se rompen objetos, se pueden romper objetos que son importantes para la mujer desde el punto de vista simbólico o emocional, como pueden ser fotos, como pueden ser objetos personales de ella, que justamente ya nos van dando la pauta de la existencia de violencia por razones de género. Y es muy importante conocer esta información porque justamente una rápida intervención, cuando la violencia por razones de género se empieza a dar, puede justamente lograr que no lleguemos a situaciones graves de violencia física o psicológica. Sin embargo, la existencia del círculo de violencia de género en el caso de RCE fue interpretada o utilizada en contra de la propia RCE, porque vemos que el Tribunal Oral número 6 reconoce que existía violencia en forma sistemática y que se daba el círculo, pero entiende que tal previsión erradicaba el requisito de inmanencia de la agresión en la legítima defensa, y mientras descarta la posibilidad de tener por cierta la falta de provocación suficiente, evidencia que la pelea que se avecinaba era cuanto menos esperada o prevista por CR. Claro, o sea, ella ya había pasado por ese lugar, ya sabía que él le podía pegar. O sea, para ella no era una novedad, y por eso también reacciona intentando defenderse. Y acá lo que vemos es que justamente habla de pelea, otra vez, digamos, vuelve a centrarse en este concepto que habíamos visto anteriormente de la agresión recíproca. Ahora bien, ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia en relación con esto? Dice que la reacción de las víctimas de violencia de género no puede ser medida con los estándares utilizados para la legítima defensa en otro tipo de casos. En tanto, la violencia contra la mujer tiene características específicas que deben permear en el razonamiento judicial. Se expuso allí que la persistencia de los estereotipos y la falta de aplicación de la perspectiva de género podría llegar a valorar de manera inadecuada el comportamiento. Y es justamente lo que vemos que ocurrió en el caso RCE con la valoración de la prueba que hace el Tribunal Oral. Justamente, digamos, para complejizar aún más el análisis, en la década del 80 se sumó a esta teorización sobre el círculo de la violencia lo que vemos acá que es conocido como la rueda del poder y el control, ¿sí? Que justamente lo que aplica es la perspectiva de género, pero no a un nivel simplemente individual del caso concreto, sino a un nivel social. Y vemos que hay una matriz amplia de violencia que excede de la meramente física. En este caso, digamos, esto vemos que se relaciona o podemos emparentarlo con los diferentes tipos y modalidades de violencia que reconoce la Ley 26.485. Entonces acá vemos, por ejemplo, en este círculo vemos que está el aislamiento, ¿no? El tema de controlar a quién ve, qué es lo que hace, a dónde va, está el abuso emocional, también está la violencia económica, la violencia sexual, las amenazas, la intimidación, como el contexto que permite justamente pasar a la violencia física. Y en este sentido, justamente si nosotros queremos identificar que existen estos, ¿cómo decirlo?, elementos, indicadores que existe violencia por razones de género, que siempre recuerdo, luego vamos a tener que corroborar con elementos externos para que tengan una validez procesal, tenemos que saber qué preguntas hacernos. Y yo les traje algunas preguntas que pueden ser interesantes realizar para poder justamente develar la existencia de estos indicadores de violencia por razones de género. En primer lugar, centrarnos en la diferencia corporal. ¿Era él más grande, alto, fuerte que ella? ¿Tenía entrenamiento deportivo o de combate? ¿Había alguna situación de vulnerabilidad física en ella, por ejemplo, enfermedad, embarazo, discapacidad o lactancia? ¿Había alguna situación de vulnerabilidad social en ella? Por ejemplo, ¿de quién era la casa en la cual vivían? ¿Quién pagaba el alquiler? ¿Cuántos hijos tenía ella al momento del hecho y de qué edades? ¿Ella contaba con redes familiares o de amigas cercanas para la contención? ¿Ella cambiaba la actitud o forma de ser cuando él estaba cerca? Por ejemplo, ¿debía usar ropa diferente? ¿Él era una persona celosa? ¿Hacía escenas de posesión y de celos? ¿Solía acompañarla a todos los lugares? ¿La controlaba? ¿Controlaba el tipo de ropa que ella usaba?
ella trabajaba, tenía medios económicos propios o dependía económicamente de él. En el caso de que dependiera económicamente de él, ¿él le daba dinero o le hacía problemas para entregarle dinero? ¿Ella era titular de alguna asignación económica estatal, como por ejemplo la asignación universal por hijo, o era parte de algún programa como el Hacemos Futuro? ¿Quién tenía, por ejemplo, esta es una pregunta muy importante, la posesión de la tarjeta para cobrar la asignación universal o el beneficio que puede ser el Hacemos Futuro? En muchos casos de violencia por razones de género vemos que la posesión de la tarjeta, el ir al cajero, sacar la plata, o sea, el manejo real del dinero, si bien el beneficio económico está a nombre de la mujer y la tarjeta dice su nombre, quien va a retirar la plata del cajero suele ser el varón y quien administra ese recurso es el varón. ¿Ella le relató a alguien que él era violento? ¿Alguien lo vio ser violento con ella en algún momento? ¿Alguien escuchó o vio que ejerciera violencia alguna vez? ¿Alguien vio o escuchó o conoció que él la amenazara? ¿Él tenía armas? ¿Él tenía consumos problemáticos de alguna sustancia? ¿Tenía la mujer posibilidad de pedir auxilio? A ver, por ejemplo, ¿tenía acceso a telefonía? ¿Estaba encerrada? ¿Podía salir de su casa y disponer con libertad? Estas son algunas preguntas justamente que nos van guiando para poder encontrar esos indicios o indicadores que les digo nuevamente, luego tendrán que ser corroborados con elementos externos para tener validez en el contexto del proceso. Por último, en este fallo me parece bastante interesante también lo que dice la Corte Suprema en relación con los estándares de la legítima defensa. Cómo deben ser evaluados con perspectiva de género. Dice la Corte Suprema que la violencia de género no debe concebirse como hechos aislados, sino sino en su intrínseco carácter continuo, porque en forma permanente se merman derechos como la integridad física o psíquica. La inminencia permanente de la agresión en contextos de violencia contra la mujer se caracteriza por la continuidad de la violencia. Puede suceder en cualquier momento y ser detonada por cualquier circunstancia. Y su carácter cíclico, volvemos a todo el círculo de la violencia por razones de género, si fue maltratada, posiblemente vuelva a hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el caso de RCE? Que la Corte, digamos, cuando lo analiza con perspectiva de género, lo ve de esta manera, y vemos que el tribunal oral lo ve de manera completamente opuesta. De hecho, digamos, lo utiliza en contra de RCE, el hecho de que se encontrara inmersa en el ciclo de la violencia por razones de género. Esto dice la Corte en relación con el criterio, con el requisito de inmanencia en legítima defensa. Ahora, en relación con el criterio de necesidad del medio apropiado, dice la Corte: considerar el contexto en el que se da la agresión y la respuesta. No requiere la proporcionalidad entre la agresión y la respuesta defensiva porque existe una relación entre la proporcionalidad y la continuidad de la violencia. Se sostiene allí que la aparente desproporción entre la agresión y respuesta puede obedecer al medio de la mujer a las consecuencias por una defensa ineficaz, y se subraya que existe una relación entre la defensa empleada y los medios con que las mujeres disponen para defenderse. No se requiere la proporcionalidad del medio, sino la falta de desproporción inusual entre la agresión y la defensa cuanto a la lesión. Y en tercer lugar, dice, en relación con el requisito de la provocación suficiente, que interpretar que cualquier comportamiento anterior a la agresión es una provocación constituye un estereotipo de género. Eso en relación, digamos, con el fallo de la Corte RSE. Ahora, hay un segundo fallo que yo les traje, que me parece también interesante, que es un fallo de la Cámara Nacional de Casación, es el fallo de Luz Aimé Díaz, que es de marzo del 2020, el 10 de marzo del 2020 salió este fallo. ¿Qué es lo interesante de este fallo? Justamente, es un proceso que se sigue contra una mujer trabajadora sexual y trans. Y la defensa de esta mujer solicitó apartar a los jueces que iban a atender digamos, al caso en el juicio oral. ¿Y por qué lo hace? Porque entiende que existe imparcialidad manifiesta. Y lo interesante es que esa imparcialidad, digamos, no se argumenta en relación con actos procesales, en este caso, sino que se argumenta en relación con el compromiso personal, digamos, que llevan adelante estos jueces en no juzgar este tipo de casos con perspectiva de género. De hecho, estos jueces públicamente han dicho que, digamos, no creen en la perspectiva de género y la han nombrado ideología de género. Y en este sentido lo que hace la defensa es presentar los votos de estos jueces en otros 3 casos, digamos, donde se demostró que no trabajaban con perspectiva de género, entrevistas periodísticas a estos jueces donde sostienen, digamos, justamente que ellos no van a trabajar con perspectiva de género, y además entrega la anulación de un fallo, que es el fallo Solís-Chambi,
es la anulación que provocó la Cámara Nacional de Casación contra un fallo justamente de estos jueces. ¿Qué hace la Cámara en relación con esto? Le solicita a los jueces un informe sobre las actuaciones y sobre el caso. Y lo que ve la Cámara es que justamente en ese informe los jueces corroboran el temor que había tenido la defensa. ¿Por qué? Primero y principal, porque se refieren durante todo ese escrito a Luz Aimé Díaz, que es una mujer trans con un DNI que dice que ella es mujer, como imputado, en un pasaje se refiere a ella como imputado con tendencias homosexuales, y en otra como acusado. O sea, constantemente en ese informe que le solicita la Cámara niegan la identidad de género de Luz Aimé Díaz. Y en segundo lugar, digamos, lo que comprueban también a través de, digamos, en ese informe lo que incorporan también son citas de fragmentos de un texto de la Iglesia Católica sobre los homosexuales y sobre la ideología de género. Por lo tanto, la Cámara encuentra aprobado que justamente ese informe que mandan los jueces demuestra que ellos no trabajan con perspectiva de género, que se refieren a la perspectiva de género como ideología de género, y esto ha sido, digamos, entendido y ha sido, digamos, señalado por los organismos internacionales de derechos humanos como un discurso de odio contra mujeres, travestis, trans, personas gays y lesbianas. Entonces, en base a ese informe, lo que decide justamente la Cámara es aceptar la recusación de estos jueces. Y tiene un fragmento que es muy interesante, que se los voy a leer, que dice: que queda claro que no se trata de la imposición de una ideología que invade la libertad de autodeterminación protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional, sino de la consideración de un abordaje que permita dar cuenta de las diferencias estructurales entre varones y mujeres y de las condiciones de vulnerabilidad a las que éstas pueden verse sometidas, a fin de aportar soluciones adecuadas a la conflictividad propia de cada caso. En definitiva, no es más que un criterio de justicia para el caso concreto. Miren cómo define la Cámara Nacional de Casación a la perspectiva de género, como un criterio de justicia para el caso concreto. O sea, nada más lejos de lo que se plantea. Y entonces también dicen que la perspectiva de género, dice, no hace alusión únicamente al binomio planteado entre varones y mujeres, entendidas como mujeres cis, sino que abarca a todo el aspecto de la diversidad de géneros. Bueno, yo con esto me parece que ya estamos 1 hora, 17:05. Estoy lista si quieren dar paso a las preguntas. Romy, ahí está, ahí tenemos el micrófono habilitado. Bueno, primero, Sabrina, gracias. Acá tenemos muchos que piden si podemos tener esta presentación, si vos nos la podés compartir. Por supuesto, sí. También les comentábamos en el chat que va a quedar en mi canal de YouTube del Colegio de Abogados de Quilmes, así que también para el que quiera mirar esta charla o recomendarla, también la pueden bajar de ahí. Y bueno, si les parece, arrancamos con las preguntas, que son las que formularon en el chat. ¿Quién arranca? ¿Carla? ¿Quién arranca? Bárbara, ahí está. Bueno, una de las preguntas que se hicieron al inicio, Sabrina, es si podías pasar de nuevo el nombre completo del primer fallo al que habías hecho mención. Que entiendo que... Ahí está. Y de todas maneras, sí, eso iba a decir. En el chat, al inicio, van a poder ver que están los links para el colega o la colega que había hecho esa pregunta. Sí, la segunda pregunta, sí, es, ¿se puede anteponer el principio de diligencia debida para exigir, aparte de la sanción al victimario, una reparación del Estado por no tomar la denuncia o no agilizar el proceso o alguna acción u omisión? Bueno, sí, justamente cuando vemos, digamos, que el Estado no actúa con debida diligencia, lo que está haciendo es no cumplir con sus deberes. Me parece interesante lo de apuntar a la responsabilidad del Estado, como también una salida para poder también tener en cuenta que el Estado es responsable, porque tiene estas obligaciones que son constitucionales, son de derechos humanos, son legales, están reconocidas, y... A ver, la cuestión es cómo vas a ejecutar después esa responsabilidad. O sea, se entiende justamente que vos lo que tendrías que hacer es ir a tribunales internacionales de derechos humanos, y es lo que sucede en muchos casos,
que han también habilitado la reparación de las víctimas, pero eso lo vas a tener que ver en tribunales internacionales de derechos humanos. Bien. Otra pregunta. Marce Wambol. Tenías también apuntadas algunas preguntas del chat. Sí, pero ahí está. acá en el chat están preguntando si se puede llevar a juicio a agentes estatales por vulnerar estos derechos, ¿no? ¿A quién? No entendí. A agentes estatales por vulnerar los derechos de no tomar las denuncias, de no actuar en forma diligente. Pasa que hay una cuestión que me parece que hay que entender. Yo, digamos, no... ¿Es legítimo apuntar contra personas cuando estamos viendo que en realidad el Poder Judicial en su conjunto está tomando estas determinaciones? A ver, el fallo de RCE pasó por un tribunal oral de San Isidro, después pasó por la Cámara de la Provincia de Buenos Aires y después por la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Dice unas barbaridades terribles, digamos, yo no tengo ninguna duda y de hecho la Corte Suprema las expone. Sí, Recién sí. cuando llegó a la Corte Suprema de Justicia del país, dijeron, miren, hay que aplicar perspectiva de género y no podemos decir... digamos, vulnerar los derechos de las personas en relación con, por ejemplo, que no había plataforma fáctica y que era toda una sentencia basada en estereotipos por razones de género. Eso pasó por las tres instancias del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Y llegó hasta la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y es un caso muy escandaloso. Sin embargo, lo que también tenemos que ver es cuál es el estándar de políticas públicas que existe y en qué estamos fallando. O sea, me parece que no es solo un tema de responsabilidad individual de determinados agentes, sino que es un tema de responsabilidad global, y que tendremos que tender a eso si nosotros queremos cambiar el sistema. O sea, no se trata de un policía que no quiere tomar una denuncia, porque si no eso sería un caso aislado. Lo que estamos viendo es que esto se repite. Entonces es un problema institucional que tenemos. No se va a votar en responsabilidades individuales. Yo creo que lo que tenemos que hacer es apuntar a responsabilidades institucionales. Otra de las preguntas que están haciendo las colegas es ¿cuál es tu opinión respecto del caso de la provincia de Chubut, de la violación en manada? Bueno, me parece que ahí hay, digamos, dos cosas, ¿no?, para meterse en el tema. La primera cuestión es que me parece completamente reprobable y estoy muy en contra de que el fiscal haya utilizado justamente la fórmula o la frase de desahogo sexual para hablar de violencia sexual. ¿Y por qué? Porque me da la cuenta a mí de que el Poder Judicial, y no solo el fiscal, porque, digamos, no solo salió el fiscal a decir esto, sino que en el mismo día en que nos enteramos de la noticia, salió el propio Ministerio Público Fiscal de la provincia a decir que el término era acorde a derecho, ¿no? Y que bueno, que te lo tenían que explicar porque quizás las personas que no eran abogadas no lo entendían. Ahora, lo que vemos nosotras es que detrás de esto de identificar la violencia sexual con desahogo sexual, hay un estereotipo. En este caso es un estereotipo de género sobre cómo es la sexualidad masculina, ¿no? Como si, bueno, como si la sexualidad masculina fuera irrefrenable, como si fuera una sexualidad sin límites, que bueno, que llega un momento donde tiene que hacer una descarga o un desahogo. Entonces eso lo que nos lleva justamente es entender a los varones desde una sexualidad estereotipada, la sexualidad masculina desde un estereotipo, que justamente lo que indica, o lo que no ve, es que nada tiene que ver con eso. O sea, que la violencia sexual no tiene que ver con una pulsión natural, sino que tiene que ver con una dinámica de asignación de poder y de impunidad en nuestra sociedad. Entonces, en primer lugar, señalar que hablar de violencia sexual es lo correcto, no es desahogo sexual. O sea, por todo lo que implica hablar de desahogo sexual. Ahora, bien sabemos que esto está en los libros de derecho, que está en la doctrina, que está muchas veces en la jurisprudencia, o la mayoría de las veces está dentro de la jurisprudencia. Y esa es como la primera cuestión, ¿no? El tema del uso de la frase y lo que implica el uso de la frase. O sea, no es correcta, y no es correcta además porque devela que estamos... que el Poder Judicial se está manejando de una manera estereotipada en relación con la violencia por razones de género, en este caso con la violencia sexual. Ahora, después, en relación con la salida alternativa, ¿no?, porque este caso también presenta las dos cuestiones, ¿no? Está el tema de las salidas alternativas. Yo soy una defensora de las salidas alternativas. O sea, yo no creo que la garantía y el deber de debida diligencia pase solamente por llegar al juicio oral. Me parece que eso es una sobresimplificación. Y que además, cuando, digamos, trabajamos estos temas, nos damos cuenta de que las mujeres van y hacen las denuncias, porque todo el tiempo se les está diciendo que vayan y denuncien. Entonces, frente a la violencia por razones de género, ellas hacen denuncias, pero que después, como vimos en la presentación, las respuestas son ineficaces e ineficientes. Entonces, las mujeres con lo que se encuentran es que sus problemas de violencia no se resuelven, que sus conflictos son expropiados, y que además
digamos, cuando ellas necesitan una resolución, que esa resolución puede pasar por un pedido de disculpas, que esa resolución puede pasar por una reparación económica, que esa resolución puede pasar justamente por, bueno, un juicio abreviado donde se determine que lo que ella dice que sucedió efectivamente sucedió y hay una asunción de la responsabilidad por parte de las personas que están involucradas en el hecho, puede, digamos, ser cuestionado. Y acá me parece que si estamos diciendo que el sistema es ineficaz, lo que tenemos que buscar son formas eficaces. Y una forma eficaz es escuchar a las víctimas, una forma de ganar en eficacia. Entonces, si la propia víctima, en este caso, me está diciendo que ella está conforme con esa salida alternativa y que ella lo que quiere es esa salida alternativa porque no quiere pasar por un juicio oral, porque no quiere ser revictimizada, porque además tenemos que entender que en los juicios orales no hay reglas ni garantías de que no haya revictimización y que las defensas pueden ser de lo más crueles con las mujeres que se atreven a denunciar. Entonces, todo esto tiene que ser tenido en cuenta y es imposible llevar adelante un juicio por violencia por razones de género sin el consentimiento de la persona. Entonces, si la persona entiende que su conflicto fue solucionado y que ella está de acuerdo con esa solución, me parece que no queda nada más que decir que, bueno, esta salida alternativa a ella le funcionó. Entonces, mi crítica sí es señalar el estereotipo de género que subyace y que es patente cuando se utiliza el término desahogo sexual para hablar de violencia sexual. Sin embargo, no tengo ninguna crítica respecto a la salida alternativa, que es lo que además lo que la mujer todo el tiempo está refiriendo que quiere. O sea, ella está de acuerdo con ese abreviado. Bien, ¿tenemos alguna más, chicas? A ver, sí, ahí me pongo los anteojos, una cosa. Hay una colega que 2 veces se refirió, y por ahí vos, Sabrina, nos podés contar, o no sabemos cómo está, que hace mención a el cuerpo definitivo de abogados que en algún momento se habían pensado para defender a las víctimas de violencia de género. Vos quizás nos podés contar algo, ¿no? O quizás no, ¿nos podés decir algo al respecto? Bueno, el cuerpo está funcionando en algunas provincias del país, no en todas, tiene serias limitaciones presupuestarias, tiene serias limitaciones para conformarse, entiendo que tiene 26 abogados y abogadas, o sea, solamente 26 profesionales para todo el país. Entonces tenemos un problema, digamos, con la cuestión del cuerpo de abogados y abogadas. Pero hay algo, digamos, que me gustaría señalar, y es que, por supuesto, en los casos que son graves, digamos, vamos a tener que pasar por el sistema judicial. Pero lo que sería realmente interesante es que se empieza a desjudicializar el tema de la violencia por razones de género, en el sentido de que tendría que haber respuestas por parte del sistema de política pública, ¿no? Porque lo que uno va viendo, en líneas generales, es que estas situaciones de violencia por razones de género se agravan por otras vulnerabilidades. Por ejemplo, el hecho de no poder irme de la casa, ¿no? O sea, si yo tuviera la posibilidad de irme de la casa con mis hijos, si tuviera acceso a un trabajo, muchas de estas situaciones de violencia por razones de género veríamos que disminuyen. Ahora vemos, por ejemplo, frente a una crisis como la que se está viviendo con el COVID, que, digamos, es una crisis sanitaria, pero es una crisis que también es económica y social, vemos que la violencia por razones de género aumenta. Porque justamente lo que tiene que ver es con las vulnerabilidades. Entonces, cuando las mujeres, que son sujetos más vulnerables, ¿por qué? Porque tienen menor acceso al empleo, porque tienen menor acceso a la vivienda, porque tienen menor acceso a los recursos, se ven, digamos, ¿cómo decirlo? Se ven impedidas de poder tomar decisiones que les permitan salir de la violencia por razones de género. Entonces, que toda la política pública, por ejemplo, asignación de vivienda, pase, debería, digamos, pensarse la política pública en relación con esto, pero no como un requisito previo a la judicialización, o sea, perfectamente para el acceso a una política pública eso se podría demostrar con un informe de trabajadora social, se podría demostrar con un informe de una psicóloga, ¿no es cierto? Que una mujer es víctima de violencia por razones de género, sin pasar por el requisito de, por ejemplo, tener una denuncia penal, o una denuncia, o un pedido de medidas de protección. Entonces acá también lo que me interesa es que me parece que sería mucho más efectivo que empecemos a pensar la violencia de género desde un paradigma que no sea el exclusivo de la judicialización. Porque además la judicialización, la justicia no hace materializar una casa, por ejemplo, ¿no? O no consigue un trabajo. Eso no lo puede hacer el Poder Judicial. Entonces me parece que esas decisiones
y esas políticas públicas tienen que empezar a pasar por parte del Ejecutivo, para poder garantizar las condiciones que permitan poder llevar adelante vidas libres de violencia, que no pasan solamente, digamos, por el castigo penal o la judicialización de nuestras vidas. Otra preguntita y acá, ¿qué canales recomienda para que usemos para un caso de violencia que no sea judicial? ¿Qué otro canal? Sí, Desarrollo pero... social, las direcciones de política de género a nivel municipal, la línea 144, digamos, buscar justamente con todo aquello alternativas. Alternativas que no sean meramente la judicialización. O sea, cuando nosotros tomamos un caso de violencia por razones de género, por supuesto, si me está diciendo, me vive amenazando con que me va a prender fuego, y no le puedo decir, busquemos una salida que no sea esa. Ahí sí vas a necesitar una medida, vas a necesitar darle intervención al Poder Judicial, pero después hay muchos otros, cuando no son casos, digamos, de grave violencia física o psicológica, tenemos que explorar las alternativas, porque verdaderamente la primera opción que se le está dando a las mujeres hoy en día es que vayan y denuncian. Y esto lo vemos en la política pública, por ejemplo en la política comunicacional. Durante muchos años se le dijo a las mujeres, si estás en una situación de violencia de género, llama al 144 y denuncia. Y las mujeres hicieron eso, llamaron al 144 y denunciaron, y se dieron cuenta que el sistema es ineficiente para captar justamente la violencia. Y entonces yo trabajaría sobre estos otros mecanismos de política pública, pero también haría un fuerte reclamo en que esos mecanismos sean dotados de recursos, porque también al ser un tema que está, digamos, en la centralidad quizás de nuestras agendas y que vemos que socialmente es muy relevante, pero a nivel presupuestario, que en una sociedad capitalista yo te diría que la asignación de presupuesto es una característica, digamos, que vos tenés que mirar para saber si un tema está siendo relevante o no para la decisión política. Cuando vemos que en la asignación presupuestaria, el presupuesto que se le asigna a las direcciones contra la violencia de género o de políticas de género a nivel municipal, no son lo suficientemente, digamos, grandes como debieran ser para abordar la problemática que tienen que abordar. Ni que hablar de los ministerios tanto de la mujer a nivel nacional y de la mujer a nivel provincial, que están trabajando con el presupuesto prorrogado de 2019, donde no existían como ministerios. Entonces, digamos, la asignación de recursos que tienen en esta primera etapa es escasísima. Nada. Ahí lo que le vamos a compartir a todos los que están es un recursero que nosotros preparamos desde el Colegio de Abogados, en donde les ponemos un poco a dónde se pueden comunicar, ya sea para sus clientes o clientas, personas conocidas de su entorno, porque tanto en Florencio Varela como en Berazategui como en Quilmes existen redes, y bueno, para cada cosa, un poco es lo que comentaba Sabrina, quizá a veces sin llegar a una denuncia penal, porque a veces la propia víctima no lo quiere, ver otros recursos. Así que se los vamos a estar compartiendo también en el chat. Lo tenemos subidos a las redes sociales. Nosotros lo construimos cuando sucedió esto de la pandemia, porque veíamos que seguramente se iba a generar en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio en los hogares muchas situaciones de estas, así que se las vamos a compartir. También hay una colega que está preguntando, bueno, hay un montón, Sabrina, de preguntas interesantes. Hay una colega que está preguntando ¿qué se hace desde el Colegio de Abogados? Ya les digo exactamente, quiero ver la pregunta porque la tengo acá porque van pasando. ¿Qué alternativa tiene una víctima de violencia de género o violencia institucional dentro del Colegio de Abogados? ¿Y cómo debería proceder? Acá veo que también están sumadas a la charla algunas compañeras del Colproba, de la Comisión de Género y Diversidades de Colproba, a quienes les agradezco también la participación. Sabrina, también estuvimos con vos en algún momento, representadas las comisiones de toda la provincia, y bueno, una de las cosas que hicimos fue modificar la ley de ética, y hemos introducido 2 artículos que también después se los vamos a compartir, para que ustedes vean cómo se incorpora la perspectiva de género a los procesos disciplinarios del Colegio de Abogados de Quilmes y del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Así que también se los vamos a compartir, más que nada porque también vemos que existe y que hay muchísimos casos en los cuales en el ejercicio profesional se ejerce lamentablemente violencia machista desde las instituciones y desde los colegas. Así que eso está previsto y se los vamos a compartir. Hay una pregunta interesante de
las mujeres privadas de la libertad. No sé, Sabrina, de cuánto tiempo más disponés, tampoco te queremos robar demasiada la agenda. ¿Algún Tenemos 10 aporte minutos más. Bien, algún aporte sobre las mujeres privadas de libertad y cómo generar perspectiva de género en las cárceles? Bueno, nosotras desde el Ministerio de las Mujeres estamos llevando adelante un trabajo que tiene que ver justamente con mujeres privadas de la libertad desde dos lugares diferentes. El primero es trabajando con las defensas públicas de la provincia de Buenos Aires. Nos propusimos poder brindarles asesoramiento y apoyo en estas causas, en 3 temáticas en específico. Estamos trabajando con legítima defensa de mujeres cuando hay contextos de violencia por razones de género. Estamos trabajando en criminalización de emergencias obstétricas, o sea, mujeres que llegan al servicio de salud con una emergencia obstétrica y salen como una criminalización, porque el caso Belén de Tucumán pareciera ser algo muy alejado, pero sin embargo son realidades que ocurren en nuestra provincia con muchísima más frecuencia de lo que pensábamos. Y los otros casos donde estamos trabajando son los casos donde a las mujeres las imputan penalmente cuando sus parejas o exparejas matan o lesionan a los hijos y las culpan a ella diciendo, bueno, que no llevaron adelante adecuadamente sus deberes de cuidado. Entonces, como un delito de omisión. Entonces, estamos trabajando junto a las defensas públicas de la provincia de Buenos Aires, acercándoles argumentos, jurisprudencia, la posibilidad de poder gestionar pericias en algunos casos, y ayuda a armar la estrategia jurídica para que sea una estrategia con perspectiva de género que empuje al Poder Judicial a trabajar y a tener esto en cuenta. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos llevando adelante trabajo junto con el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y la Comisión Provincial por la Memoria en relación con las condiciones de detención de las mujeres privadas de su libertad. En ese sentido, nosotras apoyamos el pedido justamente de excarcelación de aquellas mujeres que estaban detenidas por delitos leves, que además en la provincia de Buenos Aires, tenemos que recordar, las estadísticas son bastante terribles, las tengo por acá anotadas, me parece, porque lo estuve viendo el otro día, sí. De las privadas de la libertad, en la provincia de Buenos Aires, el 55% de las mujeres privadas de la libertad no tiene condena firme, están en preventiva. Y eso me parece que es un dato interesante. Digamos, vamos viendo, y miren, de las mujeres, de la población trans, el 78% de la población trans privada de la libertad no tiene condena firme. O sea, nos da una idea de cómo se está utilizando el sistema. Y por otro lado, también es un montón, pero es menos, ¿no? El 47% de los varones no tienen condena firme en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que el poder, lo criminal, digamos, el ámbito penal se ensaña más contra las mujeres que contra los varones. Y esto lo vemos en el dato de cómo están repartidas las preventivas. O sea, 47% de los varones están con preventiva, digamos, no tienen condena firme, de toda la población carcelaria de varones, 55% de las mujeres y 78% de la población travesti trans. Bien, voy yo con la última pregunta, si les parece bien, ya vamos cerrando. Sabrina, nos preguntó una colega, ¿cómo evaluás el funcionamiento de la Oficina de Violencia que depende de la Corte Suprema de la Nación, la OVD? Y engancho con esa una preguntita más que surgió en la última reunión de nuestra comisión, y es, ¿cómo lo ves como para traerlo a la provincia de Buenos Aires o emular algo similar en nuestra provincia? Bueno, me parece que es una propuesta interesante la de la OVD, porque le permite, digamos, es una boca de atención en la cual las mujeres van y hay un equipo interdisciplinario formado con perspectiva de género que la recibe y de alguna manera suaviza o tramita la relación de esas mujeres con la institución de justicia, ¿no? Es como el túnel de acceso, pero es un túnel de acceso que está revestido con perspectiva de género. O sea, no es la mujer yendo sola a una comisaría, sino que va y está con un equipo interdisciplinario. Supuestamente las comisarías de la mujer de la provincia de Buenos Aires tendrían que tener ese equipo interdisciplinario, pero lo que vemos es que no están las 24 horas, los 365 días del año, como es en la OVD. Entonces, en ese sentido, el tema de traer la OVD, yo soy no me parece mal, me parece que es muy buena la iniciativa.
Pero yo soy muy crítica con esta necesidad como de abrir nuevas bocas, de atención, como si no hubiera nada previo, ¿no? Como si no hubiera nada existente. Y entonces vamos creando una experiencia que no funciona, y después otra experiencia que no funciona, y después otra experiencia que no funciona. Entonces yo digo, ¿no? Si ya tenemos las comisarías de la mujer y supuestamente tendrían que tener ese equipo interdisciplinario, en muchas el equipo interdisciplinario está conformado, lo que yo haría en todo caso es hacer que eso que ya existe funcione bien. No sé si arrancaría de cero con un nuevo dispositivo. O me encargaría, bueno, por ejemplo, los CAG ya son bocas, digamos, de atención. Entonces quizás habría que trabajar con los CAG para que sean también las bocas de atención a esto, para no seguir generando estructuras, porque además eso requiere de recursos en una provincia que tiene muy pocos recursos. O sea, es una provincia que está, digamos, en una situación de recursos bastante escasa. Entonces yo intentaría perfeccionar para que lo que ya tenemos hoy en día funcione en forma adecuada, más que inventar nuevas estructuras. Bien. Bueno, a ver, me parece que estamos más o menos que hemos hecho todas las preguntas. Creo que quedaron reflexiones. Las compañeras y compañeros que se sumaron a la charla, a medida que vos ibas, Sabrina, hablando, iban sumando reflexiones. No sé si vos, creo que no debes haber tenido manera de verlo, pero fue muy interesante, así que después seguramente te las vamos a poder compartir. Tu aporte ha sido excelente para nosotros, la verdad que somos una comisión de género bastante nueva, tenemos un año y piquito, y bueno, la verdad es que lo que sí queríamos, además de agradecerte, es volverte a invitar, porque seguramente quedaron un montón de cosas por charlar, así que te vamos a estar volviendo a invitar. Quería también darle la palabra a Carla, que estaba por ahí, que así sabes, hay algunas instituciones de nuestro departamento judicial que nos han acompañado, así que Carla las iba a mencionar, y con esto, bueno, cierro mi agradecimiento personal, porque enseguida, y la verdad que Carla es una persona muy, muy, muy convocada, Sabri, perdón, es una persona muy convocada, y enseguida nos dijo que sí, enseguida se sumó a esto, así que bueno, Carla, lo que te pido es que hagas uso de la palabra y bueno, ya le demos un cierre y obviamente que te vamos a dejar a vos, Sabrina, con la última palabra. Así que bueno, gracias. Por supuesto. Bueno, en primer lugar queremos agradecerles otra vez a Sabrina y a todos los y las participantes de esta charla, a las autoridades del Colegio de Abogados de Quilmes por brindar este espacio para que sigamos haciendo estos encuentros de debate, formación y capacitación que tan necesaria es en estos tiempos, a los y las trabajadoras del Colegio de Abogados que hicieron toda esta organización siempre impecable. Y finalmente queremos agradecer a las instituciones y organizaciones que están presentes. Tengo el machete acá, pedimos disculpas por favor si nos olvidamos de alguien, pero en representación de la Dirección de la Mujer del municipio de Berazategui está presente Sebastián Levitsky, de la Secretaría de Género y Diversidades del municipio de Quilmes, estaba la doctora, Cintia Casagrande. Tenemos también presente a nuestra referente de género de Colina Berazategui, Melanie Villasboa. Se encuentra Yelén Vicerne, docente especialista en educación sexual integral con perspectiva de género y en pedagogía de género, quien al mismo tiempo realiza un acompañamiento de víctimas de violencia. Y finalmente tuvimos también presentes a las abogadas de la Comisión Provincial por la Memoria, integrantes de los equipos de litigio estratégico y el Comité contra la Tortura. Le damos la palabra a Sabrina. Muchas gracias a todos y a todas de nuevo. Bueno, volverles a agradecer la invitación, volverles a agradecer que me hayan destinado su tiempo para escucharme, es muy valioso para mí. Que me reciban con esta atención y con todo este cariño. Así que bueno, les agradezco y por supuesto cuenten conmigo para futuros intercambios. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Sabrina. Gracias, chicos y chicas.